Ellos lo han revisado en sus actividades en las diferentes sedes hospitalarias. Vamos con la primera diapositiva. Esta es la epidemiología, una cosa muy breve. Se presenta generalmente en la edad infantil, especialmente en los niñitos, ¿no? Por ser ellos exploradores, curiosos y por encontrar a la mano los tóxicos. Y en segundo lugar, el grupo de los adolescentes, donde el sexo femenino es el que predomina. Y esto sucede porque los jovencitos y las jovencitas experimentan con drogas muchas veces, o muchas veces tratan de llamar la atención a los familiares, o de repente en algunas oportunidades también intentos verdaderos de suicidio, porque a esta edad es donde se presentan estos casos. Vamos a la siguiente. Características de la intoxicación. Generalmente son accidentales y también hay voluntarias. Y la forma de exposición es ingestión. De entrada, casi la mayor parte es por ingestión, por boca. Puede ser por inhalación también, cutánea ocular, y mordedura, como mordedura de araña, que lo vamos a ver al final de la exposición. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las intoxicaciones más frecuentes? Son los productos domésticos e industriales, ¿no? Hidrocarburos, querosene a la cabeza. Todavía hay casas donde se cocina con queroseno, a pesar que ahora se está promoviendo el uso del gas. Carbamatos, ¿qué casas no tienen campeón, moscafín, etcétera, para eliminar sus insectos, sus ratones? Cáusticos, lejía, ácido muriático, órganos fosforados no se encuentran en casa. Esto generalmente es de los ambientes rurales, donde suceden estos problemas, estas intoxicaciones. Y los medicamentos, ¿quién no tiene en casa una benzodiazepina? No pueden dormir, ahí tienen su clonazepam, su alprazolam, antidepresivos, ahora que se ha declarado como problema de salud pública los problemas psiquiátricos con la depresión a la cabeza. Antihistamínicos que se utilizan para las alergias o que utilizan para las enfermedades respiratorias. Y el famoso paracetamol, porque se compra y venta libre, ¿no? Se puede encontrar todos los tóxicos en casa. Vamos a la siguiente. ¿Qué le sugiere una intoxicación? Generalmente los padres llegan a la consulta y te dicen: doctor, mi hijito estaba perfectamente bien, no tenía nada, y de repente empezó a vomitar, a convulsionar, a tener fiebre, a estar con palpitaciones, etc. Es decir, o con cuadros clínicos atípicos. Ustedes tratan de dar un diagnóstico en ese momento, y si no tienes de sospecha que puede ser una intoxicación, no vas a dar con el diagnóstico, porque son cuadros atípicos, multiorgánicos, multisistémicos. Vamos a la siguiente. Identificación del tóxico. ¿Qué elementos tenemos para identificar el tóxico? Para empezar, como en toda historia clínica, una anamnesis. Si es posible, hacemos uso del laboratorio, los famosos toxidromes. Si es posible, algún examen radiológico, como es la radiografía del abdomen o de pulmones, y la prueba de diagnóstica, que es con antídotos que están de moda. Veamos la primera, anamnesis. En la anamnesis ustedes tienen que preguntar pues, qué cosa es lo que ha tomado, ¿no? Muchas veces no saben. Muchas veces el niño explora, nadie se da cuenta, y de repente empieza a tener el problema clínico y la mamá no sabe nada, sabe que solamente está mal. Entonces muchas veces no encuentran. Así que hay que averiguar por el nombre del medicamento o de lo que ha tomado o de sus ingredientes. ¿Qué cantidad tomó? El tiempo sobre todo para establecer si se le va a hacer un lavado gástrico o no. No se olviden que el lavado gástrico funciona en la primera hora. A pesar de que el uso del lavado gástrico es difundido y diseminado, al punto de decir que intoxicación sugiere el lavado gástrico, pero no es así como vamos a ver. ¿Qué síntomas y tratamiento recibió? ¿Dónde y por qué lo hizo? ¿No? Y esto que se le he puesto en naranja, que es descartar maltrato infantil. En la próxima clase que tenemos sobre maltrato vamos a hablar de el famoso síndrome de Munchausen, o verdaderos intentos de maltratar, eliminar. A veces envenenan a sus esposas, envenenan a sus hijos y se envenenan ellos también, ¿no? Entonces hay que descartar maltrato infantil. Vamos a la otra. Lo que sí yo les recomiendo es que aquí presten atención, esto ya lo han revisado también. Muchas veces no van a encontrar el medicamento, pero ustedes sí pueden agrupar los síntomas y signos en los famosos toxidromes. El primer toxidrome es el simpático mimético o estimulante, como ven este loquito acá.
¿Qué tóxicos o qué elementos pueden ocasionar el toxindrome simpático mimético? Ahí tienes el salbutamol, ahora que está de moda el SOBA y el APA. Teofilina, que felizmente se usa cada vez menos. Pseudoefedrina, los medicamentos antialérgicos, antihistamínicos con pseudoefedrina que se utilizan para la congestión nasal. ¿Qué otro más? Cocaína, éxtasis, anfetamina, ¿no? ¿Y qué da el síndrome simpático mimético? El paciente está agitado, psicótico como está esto, con unas tremendas pupilas. Se los he puesto en verde porque estos son datos muy importantes que te van a permitir determinarlo. Temblor, sudoración, arritmias y convulsiones, ¿verdad? Ese es el famoso toxíndrome simpático mimético. Y el toxíndrome anticolinérgico, este anticolinérgico es lo que algunos autores dicen: el paciente viene loco como una cabra. ¿Por qué? Porque tiene delirio y alucinaciones. Viene ciego como un topo, porque las pupilas están tan dilatadas que la luz los enceguece. Rojos como un tomate, porque están ruborizados, están rojos, piel roja. Y piel y mucosas secas como un tronco. No se olviden entonces, con retención urinaria y ruidos hidroaéreos disminuidos. ¿Qué sustancias son capaces de producir toxíndrome anticolinérgico? No se olviden los anticolinérgicos, la atropina, la bucapina, que utilizamos para los dolores abdominales, para los cólicos, las fenotiacinas, los antihistamínicos, los antidepresivos tricíclicos también, ¿verdad? Todos ellos tienen o dan, aparte de sus características, dan síndromes de tipo anticolinérgicos. Vamos a la siguiente. El toxíndrome colinérgico, que ustedes ya lo conocen, lo habrán visto en las emergencias, sus famosas intoxicaciones por carbamatos, porque con órganos fosforados casi no se ve, ¿no? El paciente viene sedado, en coma, viene con miosis, cialorrea, lagrimeo, incontinencia urinaria, diaforesis, broncorrea, es decir, vienen con pupilas mióticas, vomitando y con dolor abdominal y saliveando en forma abundante. Así llega el paciente a emergencia. ¿Qué colinérgico conocemos? Ya sabemos, le vuelvo a repetir: los carbamatos, los órganos fosforados, el tabaco, la mordedura de viuda negra, también te puede dar un síndrome colinérgico. Narcóticos, opiáceos. ¿Ustedes creen que no hay opiáceos en casa? Hay, por supuesto. Los derivados de la morfina, como la codeína, que se utiliza para la tos. Hay dos productos que yo recuerdo ahorita. Uno es el Codiprom, que lo pueden tener en casa, se vende. Y el otro con que le pueden tener problemas es con el Ironhat, que también es codeína. Y también codeína en medicamentos genéricos. Eso te va a dar miosis con euforia, respiración superficial y bradicardia. Y luego el toxíndrome sedante, que también viene con miosis, es decir, que está sedante, pero está deprimido, atáxico. ¿Y qué sedantes tenemos en casa? Como hablábamos: clonazepam, alprazolam, midazolam, diazepam, ¿no? Que son frecuentes de encontrarlos en casa. Vamos a la siguiente. El extrapiramidal, que es escandalosamente presentado, porque ¿por qué se van a dar cuenta? Los extrapiramidales vienen con posiciones curiosas y graciosísimas. Vienen con torsión del cuello torcido, sacando la lengua, haciendo gestos, en opistótono. Fíjense, aparte de todo eso de ahí, sedado, puede estar también con rigidez muscular y miótico. Extrapiramidales como las fenotiacinas. En casa hay algún elemento que pueda dar este síndrome extrapiramidal, por supuesto. ¿Conocen ustedes la metoclopramida, que la utilizan para el reflujo gastroesofágico, para las náuseas y vómitos? Bueno, en casa puedes tenerlo. Entonces, puedes chocarte con un síndrome extrapiramidal. Los antidepresivos tricíclicos, ¿cuáles? Amitriptilina. ¿Para qué se usa la amitriptilina actualmente en pediatría? Para la enuresis. Chicos que se orinan en la cama utilizan antidepresivos tricíclicos. Este es uno de los peores tóxicos que puedan haber. Hay que tener mucho cuidado. Estos te dan síndrome cardiovascular, te dan alteraciones como convulsiones
y te dan síntomas anticolinérgicos. Esa es la triada, no se olviden. Alteraciones cardiovasculares, convulsiones y toxíndrome anticolinérgico. Ese sí es el ojito rojo como el tomate, etcétera, etcétera. Ese es el toxíndrome tricíclico. Y los salicilatos que ya casi no se ven. Antes los chicos de antes, hace muchos años, utilizaban como sus drogas Coca-Cola con mejorar, aspirina. ¿Y con eso qué sentían? Se sentían desorientados, letárgicos, y sobre todo lo que les gustaba mucho era el sonido que le producía en la cabeza, dicen los tinitos, que zumbaba el oído. ¿No? Felizmente que ya no se ve con acidosis metabólica. Vamos a la siguiente. ¿Qué hacer con estos pacientes que te vienen con estos toxíndromes, que bruscamente se pusieron mal? Si es posible hacer un screening toxicológico, porque ustedes no sospechan solamente, no tienen el medicamento, vas a tener que utilizar muestras de orina y muestras de sangre. La muestra de orina para determinar si hay presencia de barbitúricos, benzodiazepinas, marihuana, están de moda, anfetamina, ¿no? Anfetamina, éxtasis, codeína, cocaína y heroína, todas las drogas que puedan haber. Entonces, eso se pide muestra de orina. Y para sangre, cuando estás pensando en antidepresivos, tricíclicos sobre todo, o los nuevos también, como la sertralina, paracetamol, salicilatos, teofilina, hierro y etanol. Entonces, ¿dónde hacen estos exámenes? La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tiene su sede ahí en la Avenida Grau, en la parte posterior y lateral, en el Girón Guanta, hay un local que se llama Psicotox. ¿Verdad? Búsquenlo en internet, Psicotox, busquen el teléfono, porque en ese Psicotox hacen las 24 horas exámenes toxicológicos. Entonces, si ustedes tienen algún paciente, envíenlo ahí. ¿Ya? El teléfono lo van a encontrar ahí en internet, pónganlo en su celular, porque ustedes, como ya son casi médicos, van a recibir llamadas de sus familiares, de sus amigos, que le van a decir: doctor, ¿sabe qué? He tomado tal cosa, ¿qué es lo que hago? Entonces, como tú no puedes responder, o es algo que puedas responder en ese momento, puedes decir: espérame un ratito, cuelga, llamas a Psicotox, te comunicas con Psicotox y luego das la información correcta. Ellos te van a guiar. Tienen internos haciendo guardias 24 horas. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las medidas urgentes en el caso que ya viene intoxicado? El ABCD de la reanimación. No se olviden ustedes, cuando el paciente viene intoxicado, olvídense de los antídotos, de los toxíndromes. Traten de estabilizar a tu paciente. Ponte que tu paciente venga en shock, venga convulsionando, venga deshidratado, venga con alteraciones cardiovasculares, arritmias, taquicardia. Eso es lo primero. No son los antídotos ni son los toxíndromes. Entonces, estabilicen a tus pacientes como ustedes saben hacerlo, con el ABCD de la reanimación y siguiendo el ABCD de la intoxicación, que tiene 4 partes. Evitar la absorción, favorecer la adsorción, pues como el carbón activado, favorecer la eliminación y el antagonismo cuando se puede antagonizar el tóxico. Vamos a las primeras. Para evitar la absorción, si es que no ha sido contaminado, se le ha caído el tóxico encima, está en el ojo, en la piel, a veces esto sucede sobre todo en los ambientes rurales. Los campesinos están fumigando su zona y de repente cambia el aire y le viene encima todo los órganos fosforados, que son los insecticidas, ¿no? Entonces hay que descontaminar piel, faneras y ojos. Es posible bañarlo, quitarle la ropa, lavarle el cabello. ¿Ya? Lavado gástrico. ¿Qué hay de lavado gástrico? Tóxicos amenazantes y antes de 1 hora. Después de 1 hora ya no sirve, salvo que estés frente a un antidepresivo tricíclico, salvo de que estés frente a cápsulas o tabletas de liberación prolongada. En esos casos puede ser hasta 4 o 6 horas, pero generalmente antes de la primera hora. ¿Y cuáles son esos tóxicos? Antidepresivos tricíclicos, como ya les decía, el síndrome, antagonistas del calcio, hierro, litio. Y el famoso jarabe de ipecacuana, que ya se lo he puesto ahí para decirles que ya no se usa. Ya está proscrito. La FDA americana
ha manifestado que esto es más problemas que otra cosa trae. En la cannabis pecacuana, así que no se usa. ¿Qué tenemos para favorecer la absorción? El carbón activado. Ustedes ya conocen cómo funciona el carbón activado, ¿no? Se pega al tóxico y evita que se absorba. Es la técnica de elección del carbón activado. No es rutinario y solamente en casos severos y también en la primera hora. Por eso que en la anamnesis ustedes pregunten cuánto tiempo ha pasado. En la primera hora. Esa es la dosis. Está contraindicado cuando hay alteraciones de la conciencia, hidrocarburos como el querosene, riesgo de perforación como en los ácidos o en los álcalis y en hemorragias, ¿no? Entonces, carbón activado. Vamos a la siguiente. Y estas son algunos de los tóxicos en el carbón activado, funcionan muy bien. Se los he puesto en naranja para que ustedes puedan recordarlo. Fíjate, todos estos son anticonvulsivantes, ¿ves? Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína y valproato. Entonces ya te acuerdas tú, un anticonvulsivante es carbón activado. Y después, ¿qué más tienes? Paracetamol y antidepresivos tricíclicos, teofilina también. El resto son más difíciles de presentarse. Vamos a la siguiente. ¿Y cómo aumentas la eliminación? ¿Cómo aumenta la eliminación? Cuando no hay posibilidades de antagonizar con antídotos, entonces lo único que te queda es aumentar la eliminación a través de la vía renal. Mejor dicho, provocarle diuresis a tu paciente, ¿no? En intoxicaciones graves, cuando no hay antídotos, se hace la diuresis forzada. ¿Qué cosa es la diuresis forzada? Darle de 2 a 3 veces el líquido de basales de tu paciente para provocar más poliuria, para que por vía renal se excrete el tóxico. Diuresis osmótica también promueve la poliuria, pero utilizando el manitol. Y la diuresis alcalina utilizando el bicarbonato, ¿no? Si no es renal la eliminación, la vas a tener que hacer esta renal a través de la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Y ahí están los casos en que se debe utilizar diálisis peritoneal. Mire usted, coma prolongado, litio, teofilina, fenobarbital, falla renal, metanol, etilenglicol, anfetamina, éxtasis, calcio y valproato. Eso de ahí, olvídense de ustedes. Vayan directamente a lo que es una diálisis, que es más fácil hacerla en niños, diálisis peritoneal, ¿verdad? Y la famosa irrigación total intestinal, cuando por alguna razón el paciente ha tomado metales pesados, como el hierro, plomo, o sustancias de liberación prolongada, como los hierros en cubiertas entéricas, o en los casos extremos, esos burriers, esos famosos burriers que se tragan cocaína en dedos de guante, esos de ahí utilicen la irrigación total intestinal. ¿Y qué van a utilizar para hacer la irrigación total? Lo que utilizan para preparar el colon cuando van a hacer una endoscopía baja. ¿Qué cosas se utilizan? ¿Cuál es? El famoso propietilenglicol, ¿no? ¿Lo conocen? Para limpiar intestinos, ¿no? Bueno, es el propietilenglicol. Y los catárticos que no están recomendados. No se recomiendan ya ni laxantes ni catárticos. Nada de esas cosas. Vamos a la siguiente. Fíjense ustedes en quién funciona la diuresis alcalina. Es decir, una infusión de una dextrosa al 5% o cloruro del sodio al 9 por mil, más bicarbonato, en caso de antidepresivos tricíclicos y fenobarbital. El resto son más raros de presentarse. Fíjense, no se olviden, diuresis alcalina, antidepresivos tricíclicos y fenobarbital. Vamos a la otra. Y estos son los antídotos opiáceos de la naloxona, benzodiazepinas, flumazenil. Ojo, cuando estén haciendo guardias en emergencia, se le van a presentar casos de convulsiones y van a tener que utilizar diazepam. Aunque el diazepam ya ahora pasó a segundo lugar, tendría que usar midazolam. Estos dos elementos, sobre todo el diazepam, pueden provocar paro respiratorio. Entonces, si vas a obtener diazepam, una vez benzodiazepina, tenga a la mano el flumazenil, ¿verdad? Paracetamol, N-acetilcisteína,
órganos fosforados, atropina y pralidoxima. En fenotiacinas, el biperideno. Cuando vean ustedes que su paciente llega a la emergencia en esas posiciones de opistótonos, curiosas, sacando la lengua, moviendo el cuello, estirándolo, solamente pónganle biperideno, que es el famoso aquinetón. Ustedes le ponen, es espectacular. El paciente viene doblado, parece en posiciones muy extrañas, le pones el biperideno, que es el aquinetón, y el paciente mejora. Y es rapidísimo, parece que hubieras hecho una cosa de magia. Es espectacular, ¿verdad? Y los carbamatos, atropina. Vamos a la siguiente. Para los anticolinérgicos, la fisostigmina, que cada vez se está usando menos. Metanol con etanol, monóxido de carbono con oxígeno, hierro, con un quelante como la desferoxamina, la metahemoglobinema que la produce el querosene también, con azul de metileno, y la warfarina con vitamina K. ¿Ya? Esos son todos los antídotos que tienen que tenerlos en mente a la hora de estar enfrentando casos de intoxicación. Vamos a la otra. Ojo, les he traído esta diapositiva porque quiero que se lo guarden en la cabeza, porque estas sustancias son altamente tóxicas y pueden matar. Fíjense. Entonces, antidepresivos, amitriptilina y imipramina, una pastillita nomás para un niño pequeño. Antimalárico, que felizmente no están así tan fácilmente al alcance de la persona, que es la cloroquina, una pastillita. Antipsicóticas como la clorpromacina, 1 a 2 pastillitas. Cardiovasculares, clonidina, beta bloqueadores. ¿Quién no tiene propanolol? Cuando hay abuelos en la casa o hipertensos, ahí siempre están el propanolol. Nifedipino, verapamil, alcanfor. Ustedes han visto, seguramente si tienen curiosidad, a esas madres de familia que tienen a sus hijitos pequeñitos y en su camisita tienen un cuadradito rojo, que es de paño rojo, que tiene olor a alcanfor. Las mamás lo utilizan dicen ellas, para evitar los resfríos, para evitar las bronquitis. Y cuando están con su bronquitis, lo utilizan para mejorar, dicen ellas, la bronquitis. Pero resulta que el alcanfor, si el chiquito lo alcanza, que se lo pone en la boca y empieza a chuparlo, le puede provocar convulsiones. Así que tengan cuidado. Benzocaína, lindano, teofilina, que cada vez se usa menos, una pastilla, fíjate. Y los agentes químicos como el arsénico y el ácido bórico. Es decir, todas estas sustancias deben tenerlas en mente para decirles a los familiares cuando los llaman o a ustedes cuando están viendo pacientes que tienen que ser hospitalizados, para evaluarlos bien y no nos vayan a traer problemas. ¿No? Vamos a la siguiente. He traído algunos ejemplos de intoxicaciones. A la cabeza uno de los más frecuentes, los hidrocarburos. Y los hidrocarburos más frecuentes que hay en casa son el querosene. ¿Cómo llega un paciente que viene intoxicado por querosene? La mamá viene gritando con la familia, el niño lo tiene encargado y el niño viene oliendo a querosene. Así es difícil que puedan no diagnosticarlo. Y el niño viene tosiendo, ¿no? Entonces ya está con su neumonitis, generalmente ya está con neumonitis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que el hidrocarburo como el querosene o la gasolina se difunda rápidamente estando en la faringe o la laringe? Su baja tensión superficial. Es decir, cae una gota de querosene en la laringe o cerca de la laringe, por baja de tensión superficial avanza, se va extendiendo, se mete a la tráquea, se mete a la bronquia y a los pulmones. Es la baja tensión superficial que hace que se disemine a nivel pulmonar. No van a hacer ni provocarle ni vómitos ni hacerle lavado gástrico, ¿no? Usted sabe que no se hace el lavado gástrico, salvo de que tu paciente haya tomado más de 5 centímetros por kilo de queroseno. Mejor dicho, salvo que sea deliberado. ¿Ah? Que puede provocar una encefalopatía con degeneración cerebral, coagulación intravascular diseminada, hemólisis y sobre todo neumonía, con derrame pleural y fiebre. ¿Qué haces con tu paciente cuando llega a la emergencia? No lo vas a mandar a su casa, lo tienes en observación, por lo menos 6 horas. Durante ese tiempo el chico va a estar tosiendo y de repente va a desarrollar una neumonitis, una bronconeumonía.
Si a las 6 horas de evaluado tu paciente está con tos, algo de taquipnea o solamente tos o fiebre, tómale una placa de tórax. Si es anormal, hospitalizado. Y nada de antibióticos ni corticoides. Te lo digo nada porque en la práctica se ve que este par de elementos se utiliza con mucha frecuencia, ¿no? Los médicos no nos sentimos muy seguros y como vemos unas imágenes radiopacas de pulmón, decimos, no, de repente se ha aspirado, y dice, dale antibiótico, y ahí dale corticoides también, ¿no? Pero no se debe usar. Vamos a la siguiente. Intoxicación por órganos perforados, que ya no se ve mucho. Esto se ve con intenciones suicidas, eso sí. Gente que compra Folidol y se lo toma. Peor si toma Paratión, porque el Paratión es el peor de todos, el más tóxico. Y el inicio de los síntomas va desde los 5 minutos hasta las 12 o 24 horas. No se olviden, y a ustedes lo tienen en mente siempre, que el órgano perforado da signos colinérgicos, el TOC síndrome colinérgico, que ya lo saben ustedes, viene con vómitos, diarrea y sobre todo con miosis. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes encontrados en los síntomas colinérgicos? Es miosis, vómitos, saliveo, broncorrea y dolor abdominal. Así que cuando tengan eso en su paciente, mírale las pupilas, y si la pupila está miótica, entonces es un colinérgico. Seguidamente busca los signos nicotínicos, que pueden ser debilidad. Pero para signos nicotínicos, y es una cosa que no falla, mírenle los músculos, el músculo del muslo, o del brazo, del bíceps o el tríceps, y van a ver ustedes cómo hay fasciculaciones, como si la piel temblara, como si hubieran gusanitos debajo de la piel. Eso se llama efecto nicotínico. Si encuentran ustedes fasciculación, entonces ya están pensando en un pesticida, ¿no? Con efectos centrales, como depresión, convulsiones, confusión, y dos problemas que se lo va a dar después de algunas horas. El famoso síndrome intermedio, que va entre las 12 y 72 horas, que es peligroso, porque esto te puede dar falla respiratoria, con parálisis o paresia. Y la neuropatía retardada que se da, miren ustedes, 1 a 3 semanas después. O sea, tú le diste de alta, y tu paciente 1 a 3 semanas después viene con calambres, parestesias y caída de piel, con paresias, con parálisis a veces de miembros inferiores. Vamos a la siguiente. ¿Cómo tratamos? Lavado gástrico, no se olviden. Si esta es la primera hora, lo mejor. Atropina, en esta dosis que está escrita acá. Cuando atiendas a un paciente en emergencia y vas a atropinizarlo, abre una hoja de atropinización. Y en la hoja, evalúame secreciones bronquiales, orales, taquicardia, piel caliente y la midriasis o la pupila, ¿no? Dilatada. Entonces, tu residente te va a decir ya, ponle atropina hasta que se atropinice. Entonces, hay el mal concepto de que atropinizar significa de que aparezca la midriasis. No, atropinizar significa, para el motivo del tratamiento, que se reduzcan solamente las secreciones. La midriasis puede aparecer, pero es tardía. No se confíen. No den atropina hasta que aparezca la midriasis. Den atropina hasta que se reduzcan las secreciones y el paciente esté taquicárdico y con la cara roja. Nada más. No esperes midriasis, porque si no te vas a ir al otro extremo, ¿verdad? Y un inductor enzimático, porque en órganos perforados la acetilcolinesterasa está bloqueada irreversiblemente. Utiliza tu praleosina. ¿Qué cosa va a hacer la praleosina? Inducir la síntesis de acetilcolinesterasa. ¿Verdad? Vamos a la siguiente. Y los carbamatos es una intoxicación como el anterior, pero en chiquito, ¿verdad? Porque no tienes síntomas neurológicos, salvo que te encuentres con el famoso carbail, que es el sebin, que es un carbamato que sí te produce alteraciones del sistema nervioso central, como los órganos perforados. Es el campeón del Tracumín. Busca, por favor, en la fórmula si es que tiene algún cumarínico. El campeón tiene aldical más bromodiolona, que es un cumarínico, y el cumarínico produce sangrado. Entonces, si tú revisas el veneno, el tóxico, y encuentras que tiene alguna cumarina,
entonces vas a tener que tomar acciones contra la cumarina como vitamina K. ¿Ya? Es similar a los órganos fosforados, pero la duración es menor. Generalmente dura 6 horas, dependiendo del tipo de carbamato. Vamos a la siguiente. Miren, el carbamato igual, ¿no? Que el anterior, lavado gástrico, atropina, como ya hemos conversado, cumarínico, si tiene cumarínicos, como la bromodiolona o alguno parecido, vitamina K en esta dosis. Vigílame el tiempo de protrombina para ver los defectos cumarínicos. Fíjate, porque si no haces esto y no das tratamiento si tiene cumarínicos, la hemorragia puede aparecer 1 a 4 semanas después. Imagínate, tú le das de alta, el paciente se va tranquilo y a la semana viene sangrando. No es nada afortunado esperar que te regrese un paciente con sangrado. Vamos a la siguiente. Cáusticos. ¿Hay cáusticos en la casa? Por supuesto, ¿no? Son productos de limpieza. Ácidos. ¿Qué ácidos en la casa? Ácido muriático. ¿Para qué se usa el ácido muriático? Para desatorar las tuberías, para limpiar los inodoros, ¿no? Para eso se utiliza. ¿Cuál es la ventaja del ácido frente al álcali? Que el ácido produce una necrosis de coagulación, ¿no? Afectando el estómago. La necrosis de coagulación no produce una perforación inmediata, se forma como una capa coagulada, más o menos resistente. Se puede perforar después, pero en ese momento no. En cambio, el álcali, como la lejía y algunos limpiadores de detergentes o removedores de pintura o tintes para cabello, producen una necrosis de licuefacción, le hacen hueco. Se producen perforaciones y afecta especialmente el esófago. Entonces, ¿cuál es peor, un ácido o un álcali? A la misma equivalencia, el álcali. ¿Por qué? Porque produce necrosis de licuefacción, perforación, hemorrágica. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? De esto de acá, y lo hospitalizas, le pones su endovenoso, y si tiene síntomas de dolor torácico, puedes utilizar la radiografía tórax para ver si hay mediastinitis, ¿no? Para ver si hay salida de aire del esófago hacia el mediastino. Si piensas que hay problemas en abdomen como perforación, una radiografía del abdomen, inmediatamente interconsulta gastro, búscate y comunícate con tu gastro y dile, hay un paciente, doctor, que ha tomado lejía y usted tiene que estar al tanto, porque en cualquier momento lo vamos a llamar porque usted probablemente le tiene que hacer una endoscopía entre las 6 y 24 horas. Ni el vómito ni el lavado gástrico, todos estos dos están contraindicados, no se les vaya a ocurrir hacer lavado gástrico en ninguno de los casos. El tratamiento médico es bloqueadores H2 con su endovenoso o inhibidores de la bomba de protones. Los corticoides, como el querosene, están discutidos, ¿no? Es controversial su uso. Se utiliza también en cirugías, ya que cuando hay una hematemesis severa, una perforación. Pero si hay lesiones, a la hora que le hacen endoscopía, tu paciente tiene que hospitalizarlo. Solamente le das de alta si no tiene lesiones ni en esófago ni en estómago. ¿Ya? Vamos al siguiente. Y finalmente, y nos quedan 10 minutos para conversar esto, un accidente, un envenenamiento, es el oxocelismo. El oxocelismo, esta información que les he traído acá, es la información que está en la guía de manejo de accidentes por los oxoceles del MINSA, Ministerio de Salud, de hace algunos años. No es tan reciente, pero es el último que ha aparecido. Y resulta que se le dice accidente porque ocurre en el domicilio y accidentalmente. La araña no es agresiva y se va a tu cama y va a morderte. Tú te tropiezas con la araña, la tocas la araña. Y la araña lo único que hace es reaccionar y morderse. La araña tiene mandíbulas. Mandíbulas que cuando muerden se cierran como pinzas y te producen un dolor intenso. Entonces, ¿en qué lugar se localizan las mordeduras? Fíjense ustedes, cabeza, cuello, miembro superior, miembro inferior, tórax, abdomen y felizmente genitales en el 4.5% al final. ¿Ya? ¿Por qué en cabeza y cuello? Porque es la ropa. La ropa que ha sido guardada, dejada ahí colgada en la pared y con clavos. Se pone la araña ahí, el chico viene, se pone el polo, la camisa, muérdela. O en la cabeza o en el cuello. O sea, a la hora que te estás poniendo la camisa en los miembros superiores o los pantalones en el miembro inferior. La mayor mortalidad definitivamente se ve en pediatría, en niños, ¿no? Mientras más pequeño, peor. Mientras es menos, por ejemplo, de 1 año, es altísima la mortalidad. Vamos a la siguiente. ¿Cuántas formas clínicas del oxocelismo tienes?
dos formas cutáneas, que es el octocelismo cutáneo no complicado, el octocelismo cutáneo complicado, la forma edematosa, y al otro lado está, todavía no lo pongas, la forma víscero-hemolítica, que es la más grave. Ya, hablemos un poquito del octocelismo cutáneo no complicado. Es una lesión cutánea no extensa, pequeña, generalmente en extremidades, y que uno debe reconocerla porque se presenta la famosa placa libeloide. Cuando llegan a emergencia, las mamás llegan, no sabe si le ha picado una araña, si ha sido un zancudo, o qué habrá sido, o una virus, no saben. Entonces tú tienes que mirar la placa, buscar la placa libeloide. ¿Y cómo es una placa libeloide? Una placa libeloide es una mácula azulada, oscura, ¿verdad? Violácea, que a veces en las partes centrales tiene partes blancas. Esas partes blancas son por vasoconstricción, por constricción arteriolar, zonas isquémicas donde se va a producir la necrosis posteriormente. Entonces busca la placa libeloide. Uno, con una lupa, si pudieras tener, busca la entrada de los dos huequitos de la mandíbula. Y tercero, pregunta a la mamá si lloró, porque la mamá te va a decir: doctor, estaba en la casa de mi hijo Vistinas y gritó. ¡Ay!, dijo. Va a verlo y la araña ya no está. Entonces busquen el antecedente del dolor. ¿Eh? Luego viene el octocelismo cutáneo complicado, que es más extenso que el anterior, es más doloroso porque la lesión dérmica es más extensa, rápidamente va a necrosis y pueden asociarse síntomas sistémicos, fiebre, vómitos, ¿no? Es muy doloroso. Luego el edematoso, que es escandaloso, más que problemático, es más escandaloso. ¿Por qué? Porque cuando te muerde una araña en el muslo, por ejemplo en la pierna, te hincha la pierna, tremendo. Tú cuando lo ves dices: pobrecito, está mal. Pero sin embargo, esta es una de las formas, junto con la del cutáneo complicado, de mejor evolución. Muy poco se acompaña de necrosis y tiene buen pronóstico. Vamos a la siguiente. Y finalmente, el famoso octocelismo cutáneo visceral, que es el que no se nos debe pasar. No se nos debe pasar. El paradigma que dice: todo el octocelismo es víscero-hemolítico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué cosa significa eso? Que cuando tu paciente llega a la emergencia y la mamá te dice que ha sido mordido por una araña, tú ves la placa libeloide, olvídate, se queda el paciente, se hospitaliza, o se hospitaliza en emergencia o lo hospitaliza después de cuidados intensivos, y te traes a la mente este dato de acá. El 80% del octocelismo cutáneo visceral se presenta en las primeras 6 horas y generalmente dentro de las 24. Tardíamente podría ser hasta 2 días, 48 horas. Pero ojo, el 80% es de las primeras 6 horas. Entonces sería un crimen que tú no estuvieras examinando a tu paciente o controlando las primeras 6 horas. Tienes que tenerlo. No le vas a decir: vete a su casa y ve así que le aparece fiebre, vómito. Tienes que tenerlo en observación. ¿Qué síntomas da? Fiebre, orinas oscuras, coluria, ictericia, náuseas, vómitos, trastorno de conciencia. Todo esto está en relación con un problema, que es con la anemia hemolítica. ¿Qué es lo que produce el veneno? Anemia hemolítica. Se puede producir coagulación intravascular también. Pero la anemia hemolítica es la que estamos buscando. La anemia hemolítica y el CID, causantes de la insuficiencia renal aguda o el taponamiento renal. ¿Qué factores de riesgo hay para que se produzca el octocelismo cutáneo visceral? Si la lesión ha sido en tórax y abdomen, hay mayor frecuencia del octocelismo cutáneo visceral. Si se acompaña de fiebre, también. Si se acompaña de náuseas y vómitos, también, en las primeras 24 horas. ¿Por qué? Le decía, todos estos síntomas de acá, como fiebre, náuseas y vómitos, ¿tienen relación a qué? A hemólisis. Entonces ustedes busquen hemólisis en su paciente. Vamos a la siguiente. Esta es la placa libeloide, una placa oscura, violácea, con puntos blancos en el centro, que significa zona de isquemia. Vamos a la siguiente. Acá está, una zona violácea. Al centro hay unas partes blancas, que significa, como le decíamos, vasoconstricción. Y acá ya entrando a la verdadera formación de necrosis. Vamos a la siguiente. Esto es un octocelismo cutáneo complicado, tiene una bula grande, probablemente el paciente ya está con celulitis. Vamos a la otra.
Este es un niñito menos de un año ya con escaras necróticas. Fíjense ustedes, tiene 1, 2, 3, 4 escaras necróticas. Vamos a la otra. Esto ya es tremendo porque es nosotros salimos con escaras necróticas en cara y en cabeza. Fíjense ustedes, esas lesiones. Esas son fotos tomadas del hospital de niños. Vamos a la siguiente. Exámenes de laboratorio. Ningún examen confirma el diagnóstico. Claro, es la alta sospecha que tengas tú de que el paciente ha sido mordido. 2, buscar la placa libeloide. 3, preguntarse si el niño gritó o lloró. Y 4, vas a tener que monitorear todo esto que está acá. Hemograma, bilirrubina, orina, todo esto en relación a 2 cosas. A buscar hemólisis o a buscar coagulación intravascular diseminada. Pero fíjense ustedes, si usted a las 6 horas, y este es un dato importante, interesante, si a las 6 horas determina que el paciente tiene hemoglobinuria, ojo, hemoglobinuria, tú lo pasas a UCI. Pero eso lo haces a hacer. ¿Qué significa hemoglobinuria? Que hay hemólisis. ¿Vale? Entonces, si tú determinas hemólisis, no esperas a que aparezca la ictericia ni nada. Basta nomás que aparezca a las 6 horas la hemoglobinuria y tú decides. UCI. Y se acabó el problema. Allá en UCI se encargarán de darle el tratamiento como debe ser para este problema, ¿no? Vamos a la siguiente. Acá están miren la coluria como es el color de la, parece Coca-Cola, ¿no? Puro. Miren ustedes, conforme pasan los días se va aclarando. Vamos a la siguiente. Respecto al tratamiento, y esto acá queremos hacer una observación. En Perú, el Ministerio de Salud todavía sigue utilizando el suero antilosocélico monovalente humano. Esto se hace en el Instituto Nacional de Salud. Se utiliza de 1 a 2 ampollas, dependiendo de la severidad del cuadro. Se utiliza dentro de las primeras 24 horas. El problema es que no ha sido comprobado, y hay mucha controversia en que si funciona o no funciona. El año pasado, en 2016, en Chile, el Ministerio de Salud de Chile sacó unas guías de tratamiento. Esas guías de tratamiento, encuentren ustedes en internet, pongan mordedura por Clostridium laeta en Chile, ¿pone? Y ahí te va a salir, ellos tienen una guía, y ellos ya no creen en antivenenos. Esta mañana llamé por teléfono a un infectólogo del instituto y le pregunté si es que en el Perú todavía se estaba utilizando el famoso suero. Y me dijo de que no se ha modificado para nada las guías y que esto todavía sigue vigente. Pero ahí hay una controversia. Hay una controversia. Para nosotros todavía esto es útil, ¿no? Pero para los chilenos que el año pasado se han actualizado, dicen que hay mucha controversia, y no solamente eso, sino que a la hora que estás colocando el suero te puede venir a un choque anafiláctico. Y es un problema. Vamos a decir, Dapsona, sobre todo en casos cutáneos graves, puede causar hemólisis y se utiliza a partir del segundo día. No el primer día, porque como puede causar hemólisis, te puedes confundir, tú no sabes si es por tu Dapsona o es por tu araña. ¿Está bien? Entonces en el primer día no, el segundo día y a partir en casos cutáneos graves. Vamos a la otra. Corticoides solamente, escuchen acá, en la víscerohemolítica, que es grave, en los casos severos, y sistémicos. Y en aquellos pacientes que tengan edema de rostro y cuello, y en la forma edematosa, que les enseñamos. ¿Verdad? Antibióticos si es que se acompaña de celulitis. ¿No? Entonces, la mordedura puede provocar celulitis secundariamente. Y acá puedes usar una clina, una cefalosporina de primera o una oxacilina. Y cirugía, acá un minutito nos vamos a detener. Todas las escaras, según un trabajo hecho en Cayetano Heredia, todas las escaras de menos de 5 centímetros, hablas con el cirujano para que le hagan una escarectomía, para que le saquen la parte necrótica. Y a partir de ahí, y todos los días, le aplicas azúcar granulado, azúcar de mesa. Sacan la escara, le pones el azúcar, pones un apósito, al día siguiente lo lavas y vuelves a repetir azúcar y azúcar, azúcar. Y van a ver ustedes cómo estas escaras de menos de 5 centímetros van cerrando. Y no hay necesidad de injerto. La mayor de 5 centímetros, hablen con cirugía estética, ¿no? Cirugía plástica, estética, y tu vacunas antitetánicas, porque puede provocar también un tétano, ¿no? Entonces hay que ver esto. Vamos a la siguiente, creo que aquí acabamos. Gracias.